Oye, ¿cómo están? Bienvenido de nuevo al canal, soy Carl y este es ese espacio donde hablamos de las cosas que importan de verdad, con honestidad y sin rodeos. A los que me siguen desde hace tiempo, gracias de corazón por estar aquí. Y a los que llegan por primera vez, bienvenido. Me alegra que estén aquí. Hoy vamos a hablar de algo que creo que va a tocar un lugar muy específico en muchos de ustedes. Uno de esos temas que la gente siente, pero rara vez puede nombrar, o sea, con claridad, porque nombrarlo requiere mirar cosas que duelen y no siempre estamos listos para eso. Vamos a hablar de lo que pasa cuando alguien que estuvo muy cerca de ti actuó de manera que ni sabías completamente mientras ocurría, de las señales que ignoraste porque no querías creerla, de la narrativa que construyeron a tus espaldas y de cómo soltar todo eso, no para ellos, sino para ti. Porque hay algo que quiero que escuches desde el principio. Lo que alguien hizo en secreto no tiene autoridad para controlar tu futuro, a menos que tú se la des. Vamos. Quiero empezar con algo que creo que muchos de ustedes reconocen, pero que pocas veces se dice abiertamente. Había señales, las viste, las sentiste. Hubo momentos en que tu intuición te habló con una claridad que te incomodó y en vez de escucharla, buscaste otra explicación, una más tolerable, una que no requiriera que cambiaras nada ni que enfrentaras algo doloroso. Y eso es completamente humano, no es estupidez, no es debilidad. Es lo que hacemos cuando queremos que algo sea diferente a lo que es. Cuando hemos invertido demasiado emocionalmente como para contemplar que esa inversión se hizo en algo que no era lo que parecía. Hubo conversaciones que cambiaron sin explicación, actitudes que se volvieron defensivas ante preguntas que no eran amenazantes, momentos en que alguien sabía algo de ti que no debería saber, porque la única manera de que lo supiera era que alguien había hablado. Inconsistencia entre lo que decían y lo que hacían, que trataste de resolver con explicaciones generosas. Y mientras hacía todo eso, mientras extendías el beneficio de la duda una y otra vez, algo en ti sabía, no con certeza total, pero sabía. Honrar esa intuición no significa volverse paranoico, significa aprender a distinguir entre la inseguridad que viene de adentro y el discernimiento que responde a algo real que está afuera. Quiero hablar de algo que me parece una de las formas más sofisticadas y más dañina de manipulación que existe, y es el control de la narrativa. Hay personas que entienden que quien cuenta la historia primero tiene una ventaja enorme, y así, antes de que cualquier confrontación llegara, antes de que cualquier verdad pudiera salir a la luz, ya habían estado hablando, ya habían posicionado la historia de una manera que los protegía y que te posicionaba a ti de manera desfavorable. ¿Cómo se ve eso en la práctica? Se ve en alguien que presenta tu reacción sin el contexto que la produjo, en alguien que describe tu última respuesta pero omite los meses de comportamiento que la generaron, en alguien que habla de ti como si fuera un defensor tuyo mientras planta dudas sobre tu carácter. No quiero hablar mal de él, no quiero hablar mal de ella, pero lo que sigue después de esa frase hace exactamente eso. Y lo más perverso de esa dinámica es que cuando tú finalmente reaccionas, cuando finalmente pierdes la paciencia o dices algo desde el dolor, ya hay una audiencia preparada para interpretarlo de la peor manera posible, porque la historia ya fue contada y tu reacción simplemente confirmó lo que dijeron de ti. Eso no significa que debas correr de sala en sala intentando corregir cada versión, una versión distorsionada de tu historia. Hay algo que quiero que escuches con mucha claridad.
No puedes ganar ese juego porque las reglas fueron diseñadas para que no puedas. Lo que sí puedes hacer es algo más poderoso. Ser tan consistente en tu carácter, en tu integridad, en cómo vives tu vida día a día. Que con el tiempo esa consistencia hable más fuerte que cualquier historia que alguien contó sobre ti. Tu vida eventualmente hablará en lugares donde tus explicaciones nunca llegarían. Quiero hablar de algo que me parece una de las violaciones de confianza más profunda que existen, y es cuando alguien usa lo que le contaste en tu momento más vulnerable como arma en tu contra, porque hay cosas que uno le cuenta a muy poca persona. Las historias que vienen antes de que alguien nos conociera, los miedos que normalmente guardamos, las heridas que mostramos solo cuando confiamos genuinamente, los lugares donde sabemos que somos frágiles, y cuando le entregamos esa información a alguien, lo hacemos porque creemos que están en posición de cuidarla, porque la intimidad real requiere ese tipo de apertura, porque decidimos confiar. Y cuando esa persona usa lo que sabe de ti para manipularte, para presionar, para construir un argumento en tu contra, para repetirlo a otra persona, eso no habla de que fuiste ingenuo al confiar. Habla de que ellos no tenían el carácter necesario para manejar lo que les diste. El error no fue tu vulnerabilidad, el error fue de quien la recibió sin tener la integridad para protegerla. Y lo que esto enseña hacia adelante no es nunca más confiar, sino confiar de manera progresiva, compartir lo pequeño y observar cómo lo manejan antes de entregarle lo grande. Prestar atención a cómo hablan de otros cuando los otros no están presentes, porque eventualmente hablarán de ti de la misma manera. Ahora quiero hablar de algo que es importante entender para dejar de cargar culpa que no te pertenece completamente. El juego de la provocación. Hay personas cuya estrategia no es abiertamente atacarte. Su estrategia es presionar los botones correctos hasta que tú reacciones y luego mostrar solo tu reacción sin el contexto que la generó. Conocen tus inseguridades porque te las conteste. Saben qué tipo de silencio te genera ansiedad. Saben qué palabras te hacen perder el equilibrio. Saben cuándo y cómo provocarte para obtener una respuesta que puedan usar después. Y el plan funciona así. La herida se hace en privado, la reacción se muestra en público, se omite lo que ellos hicieron y se magnifica lo que tú respondiste. Se provoca la tormenta y luego se presenta como víctima del clima. Cuando elegiste no reaccionar de la manera que esperaban, cuando escribiste el mensaje y lo borraste, cuando te alejaste de la conversación en lugar de seguirla, frustraste ese plan. No porque no tuvieras nada que decir, porque decidiste que tu paz valía más que tener razón en ese momento. Eso se llama autodominio y es una de las formas más poderosas de poder que existen, aunque pocas veces se celebre porque no es visible. Quiero hablar de algo que duele de una manera muy específica y es la traición que ocurre en el tiempo. Hay situaciones en que una persona ha tomado una decisión interna mucho antes de que esa decisión sea visible. Y mientras esa decisión se va tomando en privado, tú sigues invirtiendo, sigues haciendo planes, sigues dando de ti, sigues creyendo en algo que por el otro lado ya está siendo desmantelado. Tú experimentas el final en un momento, ellos lo estaban ensayando durante meses. Y eso genera una confusión muy particular, porque te preguntas cómo no lo viste, por qué no lo detectaste antes, si hubieras podido hacer algo diferente. Quiero que escuches esto con claridad.
no podías haber amado tan perfectamente como para que eligieran la honestidad. No podías haber sido tan atractivo, tan interesante o tan paciente como para sanar en ello la necesidad de engañar. Eso no era tu trabajo, esa era su responsabilidad. Tú actuaste con la información que tenías disponible, ellos actuaron con información que eligieron ocultarte. La diferencia no está en tu inteligencia o en tu valor, está en que tú dabas de buena fe y ellos recibían con una agenda diferente. Quiero hablar de algo que ocurre con frecuencia después de una separación difícil, y es la memoria selectiva. La mente tiene una capacidad asombrosa para editar. Reproduce la risa, pero elimina la confusión. Muestra el primer momento, pero esconde el patrón final. Recuerda las promesas, pero borra las que se rompieron. Y eso es especialmente peligroso cuando lo que hubo fue genuinamente complejo, porque no todo fue malo. Hubo momentos reales, momentos de conexión genuina, momentos en que la relación es exactamente lo que parecía ser. Y la mente se aferra a esos momentos cuando la soledad habla fuerte. Pero extrañar a alguien no es evidencia de que deberían volver a tu vida. Significa que algo importó, significa que la conexión fue real, aunque la dinámica haya sido dañina. Esas dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. Puedes querer a alguien y aún así no darle acceso. Puedes haber amado algo que existió y reconocer que lo que existe ahora no es lo mismo. Puedes perdonar sin restaurar la proximidad. El amor maduro no siempre produce cercanía. A veces el amor más honesto que puedes dar es soltar a alguien en sus propias consecuencias y seguir tu camino. Quiero hablar de algo que me parece una de las trampas más comunes en este tipo de proceso, y es la espera de una confesión que complete el cierre. Hay una parte de nosotros que cree que si esa persona finalmente admitiera todo, si finalmente dijera la verdad completa, si finalmente reconociera lo que hizo, algo en nosotros podría finalmente soltar, como si necesitáramos esa declaración para poder avanzar. El problema es que esa declaración puede no llegar nunca, o puede llegar de una manera que minimiza, que justifica, que no satisface de la manera que esperabas, o puede llegar demasiado tarde para que cambie algo relevante. Y mientras tanto, tu paz está esperando algo que está fuera de tu control. El cierre real no siempre es una conversación. A veces el cierre es la decisión de dejar de reabrir una puerta que repetidamente produjo el mismo resultado. A veces el cierre es aceptar que nunca vas a entender completamente todos los motivos. A veces el cierre es reconocer que su comportamiento ya fue la respuesta más honesta que podían darte. No necesitas cada pieza del rompecabezas para caminar hacia adelante. Necesitas lo suficiente para saber en qué dirección no volver. Quiero hablar de algo que me parece importante distinguir con claridad: la diferencia entre buscar justicia y buscar venganza. Porque cuando alguien te hizo daño, especialmente de manera que otros no vieron completa, hay una parte de ti que quiere que se sepa, que quiere que los que creyeron la versión distorsionada vean la historia completa, que quiere que haya consecuencia visible para lo que se hizo en privado. Y hay situaciones donde esa búsqueda es completamente apropiada, cuando hay crímenes que reportar, cuando hay protección legal que buscar, cuando hay hechos documentados que presentar en los contextos correctos. Todo eso no solo es válido, es necesario, pero hay una versión de esa búsqueda que opera desde el dolor y no desde la claridad, la que quiere que fallen, la que monitorea sus vidas esperando ver consecuencias, la que usa cada plataforma disponible para que la historia llegue a cada persona que los conoce. Y esa versión tiene un costo enorme para quien la vive, porque mientras el foco está en
su caída. Tú no estás construyendo tu ascenso. Mientras sigues pendiente de si sufrieron lo suficiente, no estás sanando lo tuyo. La mayor victoria no es que ellos pierdan, la mayor victoria es que tú vuelvas a ti mismo. Que lo que pasó no te quite la compasión, la fe, la capacidad de confiar sabiamente el llamado que tienes sobre tu vida. Esa es la victoria que nadie puede quitarte. Quiero hablar del perdón, no como obligación religiosa, no como señal de que lo que pasó estuvo bien, sino como el acto más estratégico de libertad que puedes hacer por ti mismo. Perdonar no significa olvidar, no significa restaurar el acceso, no significa actuar como si nada hubiera ocurrido. No requiere que la otra persona lo sepa ni que lo merezca. El perdón, en su forma más honesta, es la decisión de no hacer que el castigo de esa persona sea tu asignación personal. Es la decisión de que tu paz no dependa de su sufrimiento. Es la decisión de que no van a vivir en tu cabeza sin pagar renta indefinidamente. Y algo que mencioné al principio de este episodio que quiero retomar aquí. A veces el perdón ocurre en el silencio de la distancia, sin decírselo a nadie, sin una gran conversación, sin una ceremonia, simplemente dejando de cargar el peso, simplemente decidiendo que lo que ocurrió no va a seguir dirigiendo tus decisiones hacia adelante. Eso no es ignorar lo que pasó, es elegir no dejar que lo que pasó sea más importante que lo que viene. Y quiero cerrar con algo práctico, porque todo lo que hemos hablado hoy tiene que aterrizar en algo que puedes llevar contigo. Lo primero que esto te enseña es a confiar en tus percepciones, no de manera paranoica, sino con la disposición de tomarte en serio cuando algo no cuadra, en lugar de buscar rápidamente una explicación que lo haga encajar. Lo segundo es a construir confianza progresivamente, a no entregar todo de entrada, a observar cómo alguien maneja lo pequeño antes de darle acceso a lo grande, a prestar atención a cómo hablan de otros cuando esos otros no están presentes. Lo tercero es a no confundir intensidad con intimidad. Las relaciones que tienen mucho drama, mucha intensidad emocional, mucha electricidad, no necesariamente son las más profundas ni las más sanas. A veces la intensidad es el mecanismo que impide que veas con claridad. Y lo cuarto es a no llevar las heridas de esta historia a la siguiente. Cada nueva persona que llegue a tu vida merece ser evaluada por lo que es, no por lo que fue quien te lastimó. No hagas que alguien inocente pague una deuda emocional que alguien más creó. Mira, si algo de lo que hablamos hoy te llegó, si hay algo en tu propia historia que se reconoció en este episodio, quiero que te lleves esto. Lo que alguien hizo en secreto, lo que construyeron a tus espaldas, lo que dijeron cuando no estabas presente, nada de eso tiene autoridad definitiva sobre lo que viene para ti, a menos que tú decidas seguir viviéndolo. No necesitas su confesión para avanzar. No necesitas que el mundo vea la historia completa para saber cuál es la verdad. No necesitas que sufran para que tú puedas sanar. Lo que sí necesitas es seguir con límites más claros, con discernimiento más afinado, con el corazón todavía abierto pero más sabio, con la certeza de que lo que viviste te cambió, sí, pero no te destruyó. Y esa es al final la respuesta más poderosa que puedes dar. Gracias a todos los que estuvieron aquí hoy. Soy Carl y les agradezco de corazón que compartan este espacio conmigo. Si esto te resonó, déjamelo en los comentarios. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto hoy, compártelo sin dudarlo. Nos vemos en el próximo episodio. Cuídense mucho todos.